locales, con la gente que está allá en la zona. Bueno, son las 9:33 minutos, cambiamos de tema. Vamos a estarle informando también del estado de salud del alcalde. Muchas gracias, Juan Pablo. Un abrazo gigante. Excelente trabajo del terminal de buses, Juan Pablo Queraltó. Clínica Las Condes asegura que otras 4 personas se aplicaron tercera dosis también, dosis extras de la vacuna, Monse. Así es, hay hartas informaciones que están saliendo desde el día de ayer respecto a esta situación que se vivió en la semana pasada, cuando se dio a conocer, se supo que el director de la Clínica Las Condes se había vacunado con una tercera dosis. Bueno, en el minuto en que finalmente la Clínica Las Condes va a hacer sus descargos ante la Seremía por este parte, entonces por esta sanción sanitaria, en el minuto de hacer sus descargos, señala que por errores también anteriores se registra al menos otras 3 o 4 personas que habrían sido inoculadas con una tercera dosis. Clínica Las Condes entonces asegura que otras 4 personas se aplicaron estas dosis extras de la vacuna y que esto también fue debidamente informado a través de un sistema. Que en el fondo, cuando tú tienes un sistema, porque cada vez que se vacuna a alguien, esto entra al sistema informático del registro de todos los vacunados del país. Y hay, de alguna manera, una especie de rotulación a lo que corresponden a error. En la Clínica Las Condes, dice la Clínica Las Condes, habían 4 casos anteriores o simultáneos, podríamos decir, entre marzo y abril, donde justamente arrojó error en este sistema estadístico y este sistema de registro. Y lo que es interesante, sí, es que en el día de ayer aparece una carta en el Mercurio del médico que le habría recomendado al director Gil una tercera dosis, y se las leo porque él explica un poco cuáles son sus fundamentos. El doctor es el doctor Héctor Ducci. A ver, ¿qué señala esta carta? En vista de que se ha comentado profusa y equivocadamente acerca de mi participación en la recomendación de una tercera dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2, hago uso de mi derecho a réplica. Como médico, tengo el deber de velar por la salud de mis pacientes. El paciente en cuestión me consultó en calidad de tal y no hizo pesar su cargo en mis recomendaciones. Había recibido las 2 dosis de la vacuna Sinovac, ateniéndose a las fechas recomendadas por su edad por la autoridad sanitaria. En vista de sus factores de riesgo, su edad, la coexistencia de otras patologías que por confidencialidad de la relación médico-paciente se mantendrán confidenciales y por sobre todo por su trabajo, el paciente es presidente ejecutivo de Clínica Las Condes, la que recorre a diario para enterarse de problemas y requerimientos, entidad en la que hay hospitalizados pacientes con COVID-19, lo que lo expone a contagio. Bueno, recomendé, dame un segundito, recomendé... Arriba. Es que aquí me falta una frase. Pero, así es. Sí. Un segundito. Recomendé establecer, perdón que lo teniendo, si había desarrollado inmunidad, para lo cual ordené un examen que determina el nivel de anticuerpos, la defensa que desarrollamos contra este virus. Este examen, que consiste en la determinación de anticuerpos anti-SARS-CoV-2, que se llama Spike en sangre, reveló un nivel que establece inequívocamente que no contaba con dichos anticuerpos. Para intentar aumentarlos y hacerlo tan inmune como posible a la enfermedad, le recomendé verbalmente una tercera dosis de la vacuna. Se ha sugerido velada y repetidamente que escribí el informe médico 2 días después de la vacunación, llevada a cabo el día 3 de julio, para encubrirla. Efectivamente, lo escribí el día 5, la fecha en que me fue solicitado para hacerlo parte de la información que se enviaría a la Seremi. Y es un relato, no una justificación, firma doctor Hernán Ducci Buch. Bueno, esta es la explicación del doctor Ducci y cuenta un poco cómo fueron los hechos.
lo que de ninguna manera lo justifica, ¿no? Porque... Escucho que la carta no justifica nada lo que pasó. Claro, pero relata más o menos lo que pasó. Se le hizo un examen, este test de inmunidad, y él recomendó verbalmente que se pusiera una tercera vacuna en virtud de no sé qué, porque no está dispuesto por el ministerio que la gente se ponga tercera vacuna. Imagínate cuánta gente no tendrá inmunidad y cuánta gente tendrá otras patologías, ¿no? Y con ese criterio, todo el hospital médico, todo el personal médico de todas las clínicas y hospitales de Chile debieran haber recibido su tercera dosis. Porque la razón que esgrime ahí es algunas que no puede justamente publicar porque son parte de la confidencialidad paciente-médico, pero otra es que el director, el señor Gil, anda frecuentemente recorriendo el hospital, la clínica, y en esa clínica hay personas internadas con COVID-19. Con ese argumento debiera haber recibido entonces la tercera dosis la gente que trabaja también en la propia clínica. Pero a eso hay que sumarle, y como primer argumento, es que aquí no hay una recomendación, de hecho, no hay una recomendación, ningún instructivo ni autorización aún en Chile para una tercera dosis. Sí, para nadie. Yo creo que en esto hay que ser muy cuidadoso porque hay un esquema de vacunación. Y hay un esquema de vacunación que viene desde el Ministerio de Salud. Y nadie puede saltarse las reglas de ese esquema de vacunación. Me imagino que hay mucha gente que puede hacerse este test y que puede arrojar este test de que no hay inmunidad, y no por eso va a estar poniendo una tercera vacuna, o no por eso los médicos van a empezar a recomendar de forma particular una tercera vacuna, y más encima se va a encontrar. Las vacunas son gratuitas, las vacunas, la sede del Estado, no es un medicamento que se compre en la esquina, digamos, donde le puede decir vaya a comprarse una tercera dosis a la farmacia de la esquina de turno. No, o sea, está dentro del esquema de vacunación, y el tener acceso a una vacuna tiene que ver precisamente con ese esquema. Si ahora el ministerio emana, ¿no es cierto?, una circular donde diga, ¿sabes qué?, vamos a tomarle test a las personas que tengan tales comorbilidades, podría, pero eso no existe, eso no ha ocurrido. Entonces, aquí se actúa con abuso de poder, porque estamos hablando que no es un médico o un funcionario, sino que el presidente de la clínica Las Condes. Entonces, no, es una falta que yo creo que no justifica en nada la carta del médico, lo que pasó. Claro. No. Pero además que el relato de las enfermeras es que llega el presidente, el señor Gil, al vacunatorio y dice, la enfermera que lo acompaña dice, vacúnelo por favor, y la enfermera que lo recibe dice, es que aquí en el registro dice que ya está vacunado, vacúnelo igual. Entonces la verdad que eso, porque hay algunos errores que finalmente son detectados a posteriori, pero este error, la enfermera fue de inmediato al registro público y aparecía con sus 2 dosis. Entonces, tal como dices tú, efectivamente acá hay un abuso de poder, y por eso también la enfermera da cuenta de esto, le envía un mail a su jefa y su jefa renunció. Porque no quiso, de alguna manera uno lo entiende como que hay una enfermera que fue desvinculada, que eso yo creo que a todos nos pareció injustísimo, y hay otra jefa de área que decidió renunciar por esto que pasó. Claro, es que esto es muy feo a todas luces, esto es muy feo. Entonces, es que lo que pasa es que hay una élite en Chile que cree que puede pasar a llevar a cualquiera. Pues ese es el problema, eso nos tiene sumido donde nos tiene. ¿Ah? Los abusos, el pasar a llevar a la gente, el estar por sobre la... Bueno... Lo voy a dejar ahí, pero yo creo que... A mí me perdonan, pero la carta del doctor yo creo que es peor. Porque la carta del doctor le recomienda una tercera dosis y dice que se la recomienda oralmente y no con una receta. La receta después la tiene que mandar porque la Seremía está investigando, pero además el doctor sabe que el esquema de vacunación son 2 dosis. Entonces no le puede recomendar a un paciente que se ponga una tercera dosis, porque eso es una falta sanitaria hoy día. Claro. Por algo hay un sumario sanitario, un curso. Yo creo que lo que quiere expresar el doctor es que al ver que no tenía esta persona la inmunidad, le dijo, entiendo, estoy tratando de interpretar, que le dice, ¿sabes qué? Se está hablando en todo Chile de que van a tener que una tercera dosis,
¿no es cierto? Para ti quizás lo recomendable sería esa tercera dosis, pero a lo mejor lo que está tratando de decir el médico, que nunca le dio un papel que decía aplíquese la tercera dosis, lo mandó, sino que le dijo nomás, y parece que el hombre partió y se fue a vacunar nomás. Soy presidente acá de esta clínica, vacúnenme. Y por eso después él dice que el 5 escribe un relato de lo que ocurrió y no como una receta, una aplicación de la dosis, digamos, ¿no? Sino que yo entiendo que por ahí va esto, que no justifica lo que ocurrió, digamos. Finalmente hay un abuso de poder, finalmente suena feo decirle, pero se robó una dosis del Estado de Chile. Y yo ayer hablé con Paula Daza y Paula Daza me dijo, esto es muy grave porque una dosis de más que se ponga alguien es una dosis menos que tienen otros chilenos. Porque esta persona ya tenía sus 2 dosis. Y sabes que también sienta un precedente que es muy malo. Es decir, sienta un precedente que es muy malo para otras personas que quieran también abusar del sistema y digan, quizás yo también me pasa lo mismo, estoy con menos inmunidad de la que debiera, voy a intentar saltarme el sistema, hacer alguna trampa, a ver si me inoculan con una tercera dosis. Si empezara a funcionar así, de alguna manera, algunas personas se nos va a las pailas todo esto. Sí. Sí, yo creo que ha sido un sistema súper organizado, donde hay todavía una cantidad, son millones de rezagados. Todavía hay, creo que, no recuerdo la cifra, creo que son 2 millones de personas que debían haberse vacunado y no se han vacunado, y se ha hecho un llamado explícito el día de ayer el ministro de Salud a que las personas que están en el plan, el plan de inmunización para el COVID, lo hagan. Hay vacunas para ello, y yo creo que en el minuto que eso se complete, va a venir el estudio de la tercera dosis. Pero hasta el momento, en ninguna parte del mundo, yo creo que estoy bien, en ninguna parte del mundo las autoridades sanitarias han decretado una tercera dosis. Se está recomendando, se está pensando. Pfizer, que es, podríamos decir, una de las vacunas con mejor resultado, está evaluando recién la tercera dosis. Pero de hecho ayer Pfizer, BioNTech, el laboratorio, los científicos que inventaron esta vacuna dijeron, hay que hacer todavía muchos más estudios para aprobar la tercera dosis. El propio laboratorio hizo esa recomendación. Uno pudiese pensar, el laboratorio quiere vender vacunas. No, el laboratorio dijo, todavía no están terminadas las pruebas para recomendar una tercera dosis. Claro, en el caso de Pfizer. Lo que estaba leyendo es que es muy recomendable la tercera dosis más adelante por el tema de las variantes. Una tercera dosis, y vamos a decir una tercera dosis reforzada, ¿no? Nueva, con más antecedentes, me imagino con un trabajo un poquito más acabado. Recordemos que son vacunas experimentales, no son vacunas, por eso no es obligatoria la vacunación. Por lo tanto salieron muy rápido, y también fueron saliendo estas variantes. Leía antes de ayer que el tema es aplicar una tercera dosis, pero que tenga elementos nuevos esta tercera dosis para poder atacar también las nuevas variantes que se van conociendo. Entonces, que no solo sea un refuerzo nomás, ¿no es cierto?, de la primera cepa, sino que sea una variante que te sirva un poco más. ¿Cómo funciona la vacuna contra la influenza? La vacuna contra la influenza va variando año a año porque va integrando las cepas que se dan en el hemisferio norte. Si finalmente parece que de esa manera se comporta el virus o los virus con sus variantes de la influenza. Entonces, por eso la vacuna contra la influenza de cada año es distinta, porque va actualizándose de alguna manera con las nuevas variantes. Y ayer, claro, hay una petición expresa a los laboratorios para que efectivamente vayan integrando las nuevas variantes a las fórmulas de las vacunas. Y eso parece ser que es una tecnología que no es tan compleja, pero que tienen que ir actualizando entonces la vacuna. Por eso yo creo que uno proyecta que la vacuna contra el coronavirus va a ser y se va a comportar de alguna manera como la vacuna contra la influenza. Incluso después puede estar en la misma vacuna, contra la influenza, contra el coronavirus, y las dos, y van actualizándose con las variantes, ¿no? Afortunadamente hoy día tenemos la posibilidad tecnológica de hacer estas secuencias genómicas que son las que identifican las variantes. Stjepan Tarbuskovic tiene más información sobre esto. Stjepan, adelante.
Monse, Julio, amigos de Contigo en la Mañana, pongan mucha atención a los antecedentes que vamos a entregar porque son antecedentes claves de lo que podría estar pasando o ha ocurrido en la Clínica Las Condes. Si pueden, anótenlo por ahí, tomen apunte, porque lo que estamos revisando ahora, y ustedes comentaban ampliamente recién en el estudio, la Clínica Las Condes reconoció que se inocularon a 4 personas con una tercera dosis entre los meses de marzo y abril. Pero aquí tenemos otro antecedente clave que también fue reconocido por la Clínica Las Condes, además confirmado por la tercera, que fueron quienes denunciaron de cierta forma este golpe periodístico, que este mes de julio la Clínica Las Condes reconoció ante la Seremi de Salud que además de estas otras 4 vacunas que se inocularon, hay 4 vacunas más que están perdidas. ¿Qué pasó? El día 2 de julio, la ahora ex jefa, porque le pidieron que presentara su renuncia, la ex jefa de servicios ambulatorios de Clínica Las Condes, la clínica lo hizo público, Leticia Ortiz, ese día eliminó de forma arbitraria 4 vacunas que estaban vigentes de la vacuna Sinovac, que vencían en el mes de octubre. Ella hizo un acta, las eliminó, sin informar a sus superiores, posteriormente descubren esta situación, sin entregar mayores argumentos y las da por perdidas. Justo en los mismos días en que el presidente del directorio, Andrés Gil, se inoculó con la tercera dosis, que es aparte de estas 4 vacunas que están perdidas. Posteriormente, Leticia Ortiz, la ex jefa de servicios ambulatorios, el 6 de julio, presenta su renuncia, la cual se hace efectiva el día 7. Ella actualmente está denunciada ante la Seremi de Salud, hay un sumario sanitario y se está investigando por la Fiscalía Oriente qué pasó con estas vacunas. Según fuentes muy cercanas y confiables que presenta el reportaje de la tercera, quien denuncia esta situación, estas vacunas podrían haber sido inoculadas a pacientes VIP, según lo que lo bautizaron estas fuentes internas de la misma Clínica Las Condes. Por lo tanto, las 4 vacunas perdidas se sumarían a las ya reconocidas, que fueron inoculadas 4 personas más con una tercera dosis, aparte del presidente del directorio de la Clínica Las Condes, Monse, Julio. Por eso no se entendía tanto en su momento la renuncia de Leticia Ortiz. Porque de alguna manera, claro, ella era la jefa de este lugar y ella no estuvo en el momento en que ocurre. Según lo que yo recuerdo de lo que se investigó hasta ese momento, no estaba en ese momento cuando el señor Gil va a vacunarse. Y cuando ella ese era el relato, Esteban, cuando a ella le llega el mail de la denuncia, finalmente ella decide renunciar. Pero parece ser que la situación es de otra manera, que este era un problema que ya venía antes y que aquí está la desaparición de 4 vacunas que posiblemente... Y de hecho, la que firma el acta... es ella. Ella firma un acta y ella da de baja 4 vacunas. El problema es que esta dada de baja podría haber sido administrativamente por un vencimiento, por una falta de alguna forma de que nos haya mantenido una cadena, etcétera, pero estas vacunas estaban correctamente resguardadas y vencían recién en octubre de este año. Y ella, el día 2 de julio, las da de baja, se pierden estas vacunas y firma esta acta. Posteriormente la descubren de cierta forma. Es la misma Clínica Las Condes quien denuncia esta situación ante la Seremi de Salud Metropolitana y posteriormente a esto ella recién presenta la denuncia, o sea, la renuncia, perdón. Claro, pero el problema que hay aquí, independiente de las dosis, que hay que auditar esta clínica, digamos, independiente de las dosis, aquí hay una cuestión jerárquica. ¿En qué posición está la señora Leticia Ortiz de hacer algo? Si ese es el problema que tiene esto, por eso es que hay abuso de poder. Por eso esto está muy mal, esto está muy feo. No tiene que ver solamente con la dosis, con la cuestión que se cayó una dosis o se quebró una dosis, pongamos que dimos de baja. Aquí hay un abuso que, como la señora Leticia Ortiz no está en una posición muy incómoda, porque es el presidente del directorio de la clínica. Lo que pasa es que no sabemos, Julio, si el presidente del directorio fue el que le pidió a Leticia Ortiz 4 vacunas. Me imagino que le fueron dando... Lo que te digo yo, que es jerárquico esto. Yo no sé si ella sabe, pero aquí hay una cadena de jerarquía. Claro. O sea, seguramente hay otra persona arriba que también... Por eso te digo que la situación es muy incómoda. Porque no es que se vacunó un doctor, o se vacunó un técnico
Un técnico que le encontraron que se hizo un examen que no tenía inmunidad a un técnico y que fue para, oye, el técnico sé que está mal, tiene una enfermedad de base. No, es el presidente del directorio de la clínica. Y se produce todo esto para abajo que es muy ingrato. Porque ¿tú qué vayas a decir? Si viene emanando órdenes para abajo. Por eso esta señora yo creo que renuncia finalmente. O algo pasa ahí porque claro, ahí están investigando porque está en una muy mala posición. Claro, porque por eso está, bueno, ella está sumariada y bueno, la clínica está siendo investigada entera por la autoridad sanitaria. Lo que pasa, claro, que ahí es bien complejo, me imagino yo, esto estoy especulando, que la responsabilidad sanitaria, y justamente si es que ocurre lo que tú dices, la responsabilidad sanitaria de la enfermera o la jefa de área es quizás mayor que la del propio presidente del directorio. Claro, puede ser así. No estoy diciendo que, pero en el fondo... No, pero mi punto es... No, si lo entiendo ¿Se perfecto. le ocurrió a la jefa de enfermería sacar 4 dosis? De un día para otro amaneció en la mañana y dijo, hoy día voy a retirar 4 dosis. Si eso no se había hecho nunca en la clínica, si eso no está... Entonces algo pasa ahí y que tiene que ver con algo jerárquico. Sí. Si ese es el problema que tiene esta situación, Esteban. Con el abuso de poder y Oigan, chiquillo, y les quería comentar otra cosita, volviendo al tema de la carta de Héctor Ducci, que es el cardiólogo de cabecera del Andrés Gil, el presidente del directorio de la Clínica Las Condes. Él en su carta, ustedes comentaban, intenta justificarse de que él de cierta forma no tiene culpa de que Andrés Gil se haya hecho la tercera dosis porque fue una recomendación verbal, no había nada formal. Yo estaba hablando con una persona muy cercana que trabaja en la Seremi de Salud y nos decía que su carta lo complica aún más y estos antecedentes ya están en manos de la Seremi de Salud Metropolitana porque él reconoce que posteriormente, habiéndose conocido públicamente este caso, él 5 días después realiza una orden posterior a que el médico ya se había inoculado. Entonces participa de cierta forma de un hecho que es o sería irregular y que hoy día lo tienen también dentro del mismo sumario sanitario, muchachos. Sí, yo no entiendo mucho cuál es la justificación que tiene el doctor, porque él dice que le da una recomendación de manera oral el día 3 de julio y que cuando la Seremía comienza a investigar, aquí tengo la carta, él a propósito de la investigación de la Seremía dice una carta, es decir, un relato. Deme un segundo. Dice que él relata. Claro, se ha sugerido velada y repetidamente que escribí el informe médico 2 días después de la vacunación llevada a cabo el día 3 de julio para encubrirla. Efectivamente, lo escribí el día 5, la fecha en que me fue solicitado para hacerlo parte de la información que se enviaría a la Seremi. Y es un relato, no una justificación. Igual yo lo encuentro raro. Es que lo que pasa es que yo creo que es lo que hablamos antes. Lo que él está tratando de decir que en lo que se ha llamado informe es un relato contando lo que pasó y que él nunca hizo un informe o una receta o utilizó algo formal para pedir una tercera dosis, sino que él coloquialmente le dijo, no tiene inmunidad, lo que tú deberías hacer es tener una tercera dosis. Lo que pasa es que el otro señor se la fue a poner. Ese informe, la vacunación fue el 3 de julio. Claro, y esto fue el 5. Y él escribe el informe el 5 de julio. Pero por petición de... Por petición de la prueba clínica, porque iban a entregar esto a la Seremía. Lógico. Entonces... porque le tienen que haber dicho al señor Gil o a alguien quién recomendó la vacuna y tienen que haber dado el nombre a este médico. Claro, entonces él lo que debe haber hecho, debe haber dicho en ese informe, yo de manera oral le recomendé a el señor Gil, pero no es de alguna manera no es una orden médica. Y aunque haya una orden médica, ¿quién te puede dar una orden médica? Si no está en el esquema de vacunación, es como que tú o yo, Monse, vamos a nuestro médico. Oye, dame una recetita. Y le digamos, ¿sabes qué? Hagámonos el test. Oye, ¿sabes que estáis flojo de anticuerpos? Toma, anda a ponerte una tercera dosis. ¿Dónde te van a pescar con esa cuestión? Esa cuestión no existe. Así que, por eso es que esto es absurdo. O sea, esto es absurdo. O sea, no existe en el esquema de vacunación una tercera dosis. No la puede dar ni un médico, sea de la clínica alemana, la posta 815, la posta 420. Y en el fondo, aquí el tema es por qué aquí se ejecuta la tercera dosis. ¿Qué pasa que se ejecuta la tercera dosis? ¿Qué pasa que se aíslan estas dosis, estas 4 dosis, estas 8 dosis, no sé, ya no sabemos cuántas van a ser en la clínica Las Condes?
Eso es lo que hay que investigar. Y porque es justo el que se sabe, la denuncia, la prensa, que se pone a decir el presidente del directorio de la clínica. Entonces todo viene para abajo y finalmente se le roba al Estado de Chile, a todos los chilenos, una dosis. Y ahí es donde está el problema esta cuestión. Pues si esta cuestión no es un tema médico de orden no. Esta es una cuestión de un tremendo abuso de poder y de un reírse del esquema de vacunación del propio MinSal. Claro, además que estamos... Es decir, uno decía, es de las pocas cosas que en Chile han resultado de manera igualitaria. Una política pública que ha sido igual para supuestamente todos los chilenos. Y vemos que igual acá hay finalmente un abuso de poder de quienes tienen privilegios. Monse, eso es lo más penoso de todo esto. Y también. Todos cuidándonos Monse, de no saltarnos las filas. Yo creo que el país se ha cuidado, Esteban, de no saltarse las filas. Nosotros por trabajar en las comunicaciones y cuestiones podíamos, pero con la Monse estuvimos al pie del cañón, no nos vamos a ir a vacunar antes, vamos a vacunarnos el día. Toda la gente tratando de cumplir, aunque a veces podía por algún resquicio de las comunicaciones, pero ya, vamos por edad, hagámoslo por edad. Ya, listo, vamos ese día, tratemos de ir el mismo día que nos corresponde para dar el ejemplo. O sea, también hay un país entero que ha tratado de ser correcto en esto, ¿no es cierto? De no saltarse la fila, de respetar al otro, de ser solidario. Se entendió que el esquema de vacunaciones partía por los adultos mayores porque eran los que estaban con más peligro. O sea, se hizo una tarea, podría haber discrepancias, lo que quieras, pero remamos todos para el mismo lado. Entonces cuando pasa esto, claro, nos da rabia, nos da rabia porque sentimos que siempre hay un grupete que se salta la fila, que no considera a los demás. No, y que tiene que ver con el abuso y el uso de privilegios. Lógico. Si en el fondo aquí el tema, si estamos hablando del director de la clínica, no sé, la más cara de Chile, entonces la verdad es que es como, en esto confluyen muchas cosas que yo creo que son un reflejo de los problemas que vive nuestro país y que justamente en el ámbito de la vacuna habíamos tratado de hacerlo distinto, de hacerlo de verdad de una manera pareja para todos, de igual acceso. Pasan estas cosas. Oye, ojalá que esto sea igual una excepción y que no sea que empecemos a